Tengan buen día, compañeros y profesora. Nosotros somos el grupo número 6 y le vamos a hablar sobre el principio de impulso y cantidad de movimiento lineal. Principio de impulso y cantidad de movimiento para un sistema de partículas, además de la conservación de la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas. Estamos conformados por Cadena Leonardo, Cedeño Eric, Intriago Leonel, Lucas Audi, Paucar William, quienes habla Sornosa Noeli y Vinces Jean-Pierre. Eh, el principio de impulso y la cantidad de movimiento lineal parte de lo que es la segunda ley de Newton. Esta segunda ley de Newton nos indica que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esta aceleración, como es el conocimiento general, es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si nosotros reemplazamos esta aceleración en la primera ecuación, vamos a obtener que la sumatoria de las fuerzas van a ser igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así obtenemos un nuevo modelo matemático. Lo que se procede a hacer es el diferencial del tiempo, llevarlo a lo que es el otro lado de la igualdad. Entonces vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas por la diferencial del tiempo va a ser igual a la masa por la diferencial de la velocidad. Entonces lo que procedemos a hacer es integrar ambas partes. Esto aquí nos va a proporcionar lo que se conoce como el principio de impulso y cantidad de movimiento lineal, que va a ser igual a la sumatoria de la integral desde T1 hasta T2 de las fuerzas por la diferencial del tiempo. Esta de aquí va a ser igual a la masa por la velocidad 2 menos la masa por la velocidad 1. Ahora tenemos lo que es el impulso. El impulso, como todos sabemos, es el producto entre una fuerza y el tiempo. Esta de aquí se mide en lo que es kilogramos por metro sobre segundo, pero es una unidad que equivale a newton por segundo. Esta de aquí se representa como el área bajo la curva entre la fuerza y el tiempo. Si la fuerza es constante, se dice que el impulso es igual a la fuerza por el diferencial del tiempo. Pero si esta fuerza no es constante, va a ser igual, el impulso va a ser igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento por la diferencial del tiempo. Y también tenemos lo que es la cantidad de movimiento. Esta cantidad de movimiento es el producto entre de la masa por la velocidad. Esta de aquí se sirve para diferenciar los cuerpos en movimientos con una misma velocidad, pero con diferentes masas. Se dice que mientras mayor sea la masa, mayor va a ser lo que es su cantidad de movimiento. Esta, al igual que el impulso, se mide en kilogramos por metro sobre segundos, que equivale también al newton por segundos, al igual que el impulso. Continuamos con el primer ejercicio de impulso. En el enunciado nos dice que determinar la velocidad que adquiere un bloque en reposo de 5 kilogramos cuando se aplica la fuerza F de 200 newtons durante un intervalo de 0,1 segundos. Primero tenemos el bloque que está en reposo, en el cual tiene una fuerza que lo empuja. Como vemos en la siguiente imagen, tenemos que, reemplazando los valores, tenemos que el bloque 1 dibuja que tiene una velocidad inicial de 20 newtons y una velocidad final que es la que vamos a calcular. Esa sería una variación de tiempo, las masas tienen 5 kilogramos y una fuerza de empuje para el bloque de 20 newtons. Ahora, tenemos las tres fórmulas en las cuales aplicamos que cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad, impulso es igual a fuerza
por variación de tiempo y impulso también en la tercera fórmula, que es a variación de cantidad de movimiento, en el cual nos damos cuenta, para este ejercicio podemos aplicar todas las tres fórmulas, pero la que vamos a usar vendría a ser impulso igual a variación de movimiento, por lo que la tercera fórmula relaciona a la fórmula número uno con cantidad de movimiento y a la fórmula número 2 de impulso. Y tenemos que impulso es igual a variación de tiempo, en el cual al despejar impulso tenemos que vendría a ser fuerza por variación de tiempo, es igual, despejamos variación de tiempo, que vendría a ser eh, cantidad de movimiento final por cantidad de movimiento inicial. Reemplazamos los datos que tendríamos aquí, vendría a ser fuerza de 20 newton por una variación de tiempo de 0,1 segundo es igual a, ahora aquí viene que cantidad de movimiento final al despejarla vendría a ser masa por velocidad final para cantidad de movimiento final, y para cantidad de movimiento inicial vendría a ser masa por velocidad inicial. Ahora, tenemos, resolviendo la primera parte de la fórmula, vendría a ser 20 por 0,1 vendría a darnos 2, igual a, reemplazamos masa 5 por velocidad final que no tenemos, que es la que vamos a calcular, menos masa, le reemplazamos otra vez a 5 por una velocidad inicial, como el bloque estaba en reposo, antes de ponerle la fuerza de 20 newton, viene a darnos una velocidad inicial de 0. Resolvemos y nos quedaría 2 igual a 5 de velocidad final. Podemos despejar eso, como 5 estaba multiplicando, pasaría a dividir y vendría a ser velocidad final igual a 2 quintos. Velocidad final vendría a ser, resolviendo el 2 quintos, a 0,4 metros sobre segundo. Ahora, si queremos dejarlo como un vector, podemos aplicar en el plano de los vectores, que equivale que para arriba, para las Y, vendrían a ser J, y para las X vendrían a ser Y. Como vemos que la fuerza de 20 newton está empujando hacia la derecha, vendría a ser velocidad final, que es igual a 0,4, ahí vendría a ir, como está en la fuerza al eje de la X, en los vectores, en el eje X estaría la Y, vendría a ser Y, en esta parte le podríamos poner Y, metros sobre segundos, y ya estaría transformado en vector también. El principio de impulso y cantidad de movimiento lineales para un sistema de partículas se mueven con respecto a una referencia inercial. Se obtiene de la ecuación del movimiento, donde tenemos que el movimiento lineal total del sistema de las partículas equivalen a la cantidad de movimiento lineal en una partícula aglomerada, ficticia, donde la masa m va a ser igual a la sumatoria de las masas inerciales que mueve a la velocidad dentro del centro de masa del sistema, donde sustituimos en una ecuación que obtenemos lo siguiente: la masa por la velocidad inicial más la sumatoria y la integral entre los límites de T1 y T2 de la fuerza multiplicado por la derivada del tiempo va a ser igual a una masa por una velocidad inicial 2. Por lo consiguiente, la ecuación anterior justifica la aplicación del principio de impulso y cantidad de movimiento lineal a su sistema de partículas que componen un cuerpo rígido. A continuación, vamos a explicar un ejemplo. Una esfera de acero de 3 kilogramos golpea una pared con una rapidez de 10 metros sobre segundo a un ángulo de 60 grados con la superficie. Rebota con la misma velocidad y el ángulo.
Si la esfera está en contacto con la pared durante 0,2 segundos, ¿cuál es la fuerza promedio ejercida por la pared sobre la esfera? Para resolver este ejercicio utilizamos la fórmula de impulso, que nos dice que el impulso es igual a la cantidad de movimiento, y a su vez el impulso se lo puede interpretar como fuerza promedio por tiempo igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Ahora, esta es la pelota inicial, esta de aquí es la pelota inicial, y como podemos observar, tiene la velocidad que está ubicada en el primer cuadrante. Por ende, va a tener una componente en Y positiva y una componente en X positiva. Ahora, la otra pelota está ubicada en el segundo cuadrante. Por ende, va a tener una velocidad en Y positiva y una velocidad en X negativa. Ok. La cantidad de movimiento lo que mide es el cambio de movimiento, o sea, el cambio de dirección de movimiento. Y como podemos observar, en ambos casos se mueve hacia arriba, o sea, tiene una componente en Y positiva. Por eso no tiene cantidad de movimiento en Y. O sea, la única velocidad que se toma en cuenta aquí es la en X. ¿Por qué? Porque la primera pelota va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Tiene una cantidad de movimiento, cambia su movimiento. Entonces, por eso solo se toma en cuenta la velocidad final en X y la velocidad inicial en X, como observamos aquí. Bien, ahora, ¿cómo podremos interpretar la velocidad final y la velocidad inicial en X? Bien. Okay. Para la primera pelota, la velocidad final, o sea, la velocidad inicial, perdón, para la primera pelota va a ser igual a la velocidad. La velocidad es positiva porque va hacia la derecha, por, en este caso, como el ángulo se está trabajando con el eje Y, es el seno de 60. ¿Y cómo trabajamos la velocidad final? Si es igual a velocidad final, es igual a menos la velocidad. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda, es negativa. Por el seno del ángulo. Así, de esa manera interpretamos la velocidad como componente en X, solo en X, porque en Y no tiene cantidad de movimiento, no cambia su movimiento. ¿Ok? Y eso es lo que se reemplaza acá. Aquí. ¿Ok? Y aquí lo único que toca es reemplazar los datos. Reemplazamos la masa, la velocidades son iguales, y los ángulos que también son iguales. Hacemos las operaciones, el tiempo que está multiplicando pasa a dividir, y encontramos la fuerza promedio, que es lo que nos pide el ejercicio. Y como podemos observar, solo tiene el vector unitario en Y, o sea, en X, porque solo la fuerza, o sea, solo tiene cambio de movimiento en ese eje, en el eje X, no tiene en el eje Y. Por eso se le pone el vector unitario Y. Y eso es Bueno, todo. en cuanto a la conservación de la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas, tenemos que comprender que un sistema aislado es aquel en el que no se hace ningún trabajo. Por consiguiente, no hay ninguna fuerza externa neta que actúe sobre el sistema. De modo que la cantidad de movimiento lineal total de un sistema aislado debería conservarse, en teoría. Esto es consistente con la primera ley de Newton, la que nos explica que un objeto permanece en reposo, que se expresa como que la cantidad de movimiento es igual a cero, o en movimiento con una velocidad uniforme, lo que se expresa como que la cantidad de movimiento es constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Tenemos que comprender también que un sistema de partículas es un conjunto de cuerpos o partículas del que queremos estudiar su movimiento. Dentro de un sistema, las fuerzas internas pueden actuar, por ejemplo, cuando las partículas chocan o explotan debido a sus fuerzas internas. Estas se convierten en pares de fuerzas de la tercera ley de Newton, la que nos explica que estas fuerzas externas son iguales y opuestas entre sí y se cancelan vectorialmente unas a otras. Así que la fuerza interna neta de un sistema debe ser cero.
También debemos tener en cuenta que las cantidades de movimiento de las partículas u objetos individuales en un sistema de partículas pueden cambiar, pero en la ausencia de una fuerza externa, la suma de los vectores de la cantidad de movimientos permanece igual. Así que si los objetos están inicialmente en reposo, la cantidad de movimiento total va a ser cero. Y si se ponen en movimiento como resultado de sus fuerzas internas, la cantidad de movimiento total debe poderse sumar y debería dar como resultado también cero, lo que explicaría que la cantidad de movimiento es constante. Como lo podemos apreciar en el siguiente video, en el que tenemos una partícula que debido a sus fuerzas internas explota, y los vectores que forman cada una de las partículas que se desprenden de la misma las podemos sumar esos vectores y nos daremos cuenta que la resultante debería ser cero. Y esto explicaría que la cantidad de movimiento total en este sistema aislado de fuerzas externas debe ser constante. De acuerdo al teorema del impulso mecánico, si la fuerza resultante es nula, también será nula la variación del momento lineal, lo que equivale a decir que el momento lineal es constante, como se puede ver en la siguiente expresión. Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es nula, su momento lineal o cantidad de movimiento es constante, y si la masa del cuerpo es constante, su velocidad también lo es. Este razonamiento lo podemos expresar así. La cantidad de movimiento o momento lineal de un sistema de partículas se define como la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas que lo forman. Aunque la cantidad de movimiento del sistema permanezca constante, puede variar la cantidad de movimiento de cada partícula del sistema. El principio de conservación de la cantidad de movimiento es un principio fundamental, que se cumple sin ninguna excepción y si así se ha confirmado experimentalmente. Una vez teniendo claros los conceptos acerca de la conservación de la cantidad de movimiento, procedemos al ejercicio. En este caso tenemos un ejercicio que dice: el vagón cerrado A de 15.000 kilogramos rueda libremente a 1.5 metros sobre segundos por la vía horizontal hasta que se encuentra con un carro tanque B de 12.000 kilogramos que rueda a 0.75 metros sobre segundos hacia él, como se lo muestra en la figura. Si los dos chocan y se acoplan, determine A, la rapidez de ambos justo después del acoplamiento, y B, la fuerza promedio entre ellos si el acoplamiento ocurre en 0.8 segundos. Entonces procedemos con el diagrama del cuerpo libre. En este caso, en el diagrama del cuerpo libre, observamos que tomamos en cuenta ambos carros, o sea, el carro vagón y el carro tanque. También se puede observar que solo estaríamos utilizando el eje de las X. En este caso también vemos una fuerza de acoplamiento F, que es como una fuerza interna en el sistema, y por consiguiente esta se anula. Se supone que los dos al acoplarse se mueven en una velocidad 2 en la dirección X positiva. Por ende procedemos al ejercicio, que según la fórmula de la conservación de la cantidad de movimiento lineal, tenemos que la masa A por la velocidad A, o sea del carro vagón 1, más la masa B por la velocidad B del carro tanque, va a ser igual a la masa del carro vagón más la masa del carro tanque, multiplicado por la velocidad, en este caso la velocidad 2. Reemplazamos con su respectiva cantidad y tenemos que según el despeje la velocidad 2 va a ser igual a 0.5 metros sobre segundo. Ya. Una vez vamos al literal B que decía la fuerza promedio entre ellos si el acoplamiento ocurre en 0.8 segundos. En este caso observamos que el diagrama de cuerpo libre
cambió. Ya no se toma en cuenta ambos vagones, sino solo el primero, el carro vagón A. Entonces tenemos que también utilizar el principio de impulso y cantidad de movimiento, que dice, como la integral de la fuerza con diferencial de tiempo es igual a la fuerza promedio delta T, en este caso, ya reemplazado va a ser fuerza promedio igual 0.8, que es un valor que el ejercicio nos da, 0.8 segundos. Entonces reemplazamos en la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. En este caso, al no haber un vagón B o el vagón tanque, esa va a ser reemplazada justamente por el principio de impulso y cantidad de movimiento, como se lo observa en la fórmula. Entonces hacemos el respectivo reemplazo con las cantidades y obtenemos que la fuerza promedio va a ser 18.8 kilonewtons. Hay que tener en cuenta que esta solución fue posible porque, puesto que la velocidad final del vagón cerrado se obtuvo en la parte A del ejercicio. Muchas gracias por la atención.